todo esto no tienen todavía el germen determinado, pero ustedes asumen con todos los datos, o sea, que vamos a enseñarle qué germen es y oye, qué condición clínica tiene, entonces qué tipo de antimicrobiano le vamos a dar, ¿ya? Una aproximación, vamos a ver. Entonces, esto ya hemos hablado del uso racional de antibióticos, la terapia adecuada, la terapia óptima, la mortalidad, el costo, la resistencia, la mortalidad, el costo, la resistencia, ya hemos hablado de eso. Aquí está. Entonces vamos a usar, para escoger y seleccionar el antimicrobiano, estos criterios. En base al huésped, en base a la gente, en base al ambiente, en base al fármaco. ¿De acuerdo? En base al huésped. ¿Qué significa? Usted tendrá que pensar, decir, ok, ese es un paciente, ¿qué tipo de huésped es? ¿No es cierto? Es la primera pregunta que le digo. Entonces, tiene el problema es sepsis, el problema es choque séptico. ¿No es cierto? Entonces, la primera pregunta que se hacen es, ¿qué tipo de huésped es? ¿Inmunocompetente o inmunocomprometido? Si es inmunocomprometido, es fagocitario, humoral, celular, ¿no? ¿Correcto? Y hemos dicho si es así, inmunidad fagocitaria, humoral, celular, ¿no es cierto? Neutrófilos, linfocitos B, linfocitos T, T4 principalmente, ¿no es cierto? Y cada uno de estos microorganismos, cada uno de estos componentes del sistema inmune controla determinado tipo de microorganismo. Entonces, por ejemplo, si fuera un paciente neutropénico, ustedes dirían, diablo, esta es una neutropenia febril, porque la neutropenia febril es una sepsis neutropénica, ¿no? Se le conoce, es una sepsis. Y una sepsis severa cuando se utilizaba este término. O sea, es una sepsis, un compromiso donde hay disfunción orgánica. ¿Qué significa disfunción orgánica? Representada por la hipotensión arterial, por la hipoperfusión tisular, ¿no es cierto? Entonces, si no hay neutrófilos, ¿qué gérmenes debería asumir? Bacterias extracelulares no capsuladas y hongos, levaduriformes y filamentosos. Ok, entonces uno diría cuánto tiempo de neutropenia tiene, entonces no, está en la primera semana, bacterias. Entonces yo curo mis antibióticos, pero además tengo que hacerme estas preguntas. ¿De factores extrainmunes? ¿De dónde nació? ¿De dónde viene? ¿Qué estilo de vida tiene? ¿Qué ha comido? ¿Viajes? ¿Qué ha pasado? Entonces también voy a apuntar eso, ¿no? Quizás hay otros factores. Viene la célula y ahorita en la célula hay un brote de dengue y malaria, entonces diablos, está bien que sea neutropénico, lo voy a cubrir como neutropénico, pero le voy a buscar malaria, o le voy a buscar dengue. ¿Se dan cuenta? Entonces todas esas cosas tienen que, para ver, y si tiene malaria tengo que agregarle su malaria, ¿no? Si tiene fallo humoral, por ejemplo, ok, viene con fiebre, entonces, ¿qué dice? Esplenectomizado hace 2 meses, y le pusieron vacuna, no, encapsulados, ¿no? Bacterias encapsuladas. Bacterias extracelulares capsuladas. Entonces ustedes piensan en neumococo, piensan en Haemophilus influenzae, piensan en meningococo, el 80% son neumococos, entonces vamos a darle una droga de neumococo, pero ¿cómo está la sensibilidad, por ejemplo, a ceftriaxona, ¿no? Entonces, hoy hay una resistencia del 50%, diablos, a lo mejor tengo que darles ceftriaxona bajo combicina, para cubrir neumococo resistente, ¿se da cuenta? Y la otra cosa, tiene una enfermedad neumocócica grave. Entonces, yo me acuerdo que en las clases de infectología nos enseñaron que los encapsulados tienen una secuencia de compromiso, pulmón, sangre, sistema nervioso central, ¿no? Neumonía aguda, con bacteremia y con meningoencefalitis aguda. Entonces quiere decir que una droga es una droga que tiene que atravesar barrera tiene que concentrarse bien en el pulmón, concentrarse bien en sangre hidrosoluble y atravesar barrera hematoencefálica. ¿No es cierto? Atravesar barrera hematoencefálica. ¿Correcto? Entonces, diablos, y resulta que, ¿qué hago? ¿Qué hago, no? ¿Qué hago? Entonces, tiene mucha resistencia a ceftriaxona, ¿qué podría utilizar?
Entonces uso la combinación, le agrego vancomicina, que es la que se usa para el neumococo resistente, y no es la mejor digamos, atravesar barrera hematocefálica, pero bueno. Intentaría y miraría los mix de meropenem, por ejemplo, ¿no? Que podría ser meropenem llega muy bien al pulmón, en sangre, y atraviesa muy bien el barrera hematocefálica, ¿no es cierto? Entonces, se dan cuenta de todas las cosas que uno tiene que, todas las variables que uno tiene que evaluar. No es fácil así, no darles más aún en pacientes críticos. Y la otra cosa, si tuvieran choque séptico, obviamente carbapenémicos mayores, como es el meropenem, tienen mayor estabilidad en estos pacientes, en estas condiciones de choque séptico, ¿no? De volumen de distribución, etc. Es más estable. Entonces, también tienen que evaluar todos estos farmacocinéticos y farmacodinámicos. Entonces, mirar el huésped, qué tipo de huésped, qué falla y qué potenciales agentes infecciosos están relacionados en factores inmunes y factores extrainmunes. Entonces, yo miro, caracho, tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o sea, sí hay un compromiso grave, ¿no es cierto? Serio, ¿no? Esto no es una infección leve, no es una infección moderada, es una infección severa, ¿correcto? Tiene sepsis. Entonces tienen que ustedes recordar cuáles son los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Si es una sepsis con foco o sin foco, con punto de partida, sin punto de partida, ¿no? Con nido de infección también se le conoce, ¿no es cierto? Entonces es muy importante, fíjense también esta sepsis con foco. Entonces, vean qué foco es. Si es un foco dérmico, cutáneo, que gérmenes en la piel, si es pulmones, ¿no es cierto? Si es vía urinaria, si es genital, urogenital, urinario, etcétera, ¿no es cierto? Y también, caracho, este paciente está hospitalizado o es ambulatorio o acaba de estar hospitalizado, ¿no es cierto? O dentro del hospital, por ejemplo, si esto fuera un foco pulmonar, ustedes podrían decir, hay que tener la diferencia, una neumonía intrahospitalaria, que es aquella que se desarrolla 48 horas después que ingresó al hospital. Otra cosa es una neumonía que requiere una neumonía que necesita ventilación mecánica de frente, o sea, es una intrahospitalaria que necesita ventilación mecánica, y la otra es una neumonía que se produce después que está recibiendo ventilación mecánica, ¿no es cierto? ¿Me entienden, no? Una neumonía intrahospitalaria que está sin ventilación mecánica, una neumonía intrahospitalaria que requiere ventilación mecánica, ¿correcto? Y la otra es una neumonía, o sea, está en UCI, pero necesita ventilación mecánica por otros factores, y estando recibiendo ventilación mecánica desarrollan la neumonía. Entonces, en cada una de ellas también hay diferentes condiciones de causas de agentes infecciosos, de factores pronósticos, etc. Entonces, es importante que ustedes evalúen bien el huésped. En el agente que nos interesa, si bacteria, virus, hongo, parásito. ¿No es cierto? Si es bacteria, ustedes van a saber si es coco, bacilo, gran positivo, gran negativo, aerobio, anaerobio, extracelular, intracelular, ¿no es cierto? Si es un aerobio estricto, si es un aerobio facultativo, si es un anaerobio estricto, si es un anaerobio facultativo, significa que puede con cierto porcentaje de oxígeno. Si es un microaerófilo, además, que necesita 5 al 10% de CO2, cosas así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque de eso va a depender la acción. Hay antibióticos que actúan sobre el foco gran positivo contra bacilos gran negativos. Antibióticos que son hidrosolubles, antibióticos que son liposolubles y penetran a las células, entonces manejan mejor los celulares, etc. ¿No es cierto? Otros serían los hongos, que son legorriformes, filamentosos, dimórficos, y el oportunista, que es el homocistitis
Igualito, lo que es válido para antibióticos es válido también es aplicable para los antifúngicos, etcétera, ¿no es cierto? También saber cómo está la sensibilidad. Yo sospecho de determinado tipo de microorganismo y entonces tengo que saber cómo está la resistencia local, hospitalaria, en el servicio, regional, provincial, nacional, Latinoamérica, en la región. Entonces, ¿qué mecanismos de resistencia, o sea, para poder escoger el antibiótico? Y el ambiente, ¿cuál sería el ambiente? No la discoteca, sino el ambiente sería, ocurre en la costa, Sierra y Selva, ocurre en Lima, ocurre en Piura, ocurre en Arequipa, ocurre en Colombia, en Ecuador, acaba de venir de Chile, acaba de venir de China, acaba de venir de Qatar, acaba de venir de Europa, del Polo Sur, en fin, ¿no es cierto? Trabaja en Tedapal, trabaja en hospitales, personal de salud, trabajadora sexual, le acaban de poner sangre, acaba de ser operado también, ¿no es cierto? O sea, está hospitalizado, ¿no es cierto? Trabaja en una guardería, trabaja con niños, todos esos datos son importantes, ¿no? ¿Ok? Entonces, el dato epidemiológico, qué, dónde nació, ¿no es cierto?, estilos de vida, etcétera, y procedimientos invasivos tienen catéter venoso central, catéter urinario, nutrición parenteral, ventilación mecánica, catéteres periféricos, etcétera, etcétera. Y por último el fármaco, ¿no? Y el fármaco, ¿qué cosa hemos dicho? La farmacocinética, la farmacodinámica. Ustedes tienen que saber qué fármacos van a administrar, cómo se administra, ¿no es cierto?, cuál es la farmacocinética de esa droga, cuál es la farmacodinámica, los tipos de antibióticos que hay. Este punto lo vamos a enfatizar más en terapéutica, pero es importante que ustedes ya lo vayan integrando en su cabeza para el manejo de los antimicrobianos. Si para esa terapia se utiliza un antibiótico, si necesitan más de uno, o un antibiótico antifúngico, depende de lo que quieran, ¿no? Hemos visto que con diarrea se recomienda terapia combinada, ¿no es cierto? ¿Ok? Y así hay o monoterapia o combinación de antibióticos, ¿no? Entonces, y hay otras cosas más que deben. Entonces, recomendaciones para uso de antibióticos, pues, obviamente debemos tener un programa de control de infecciones que disminuya el desarrollo, la adquisición de las infecciones. No sabemos que la higiene de manos, que es la principal medida de prevención y control, la precauciones estándar más importante, disminuye hasta 40% de las infecciones en los hospitales, ¿no es cierto? Y más aún, aplicar adecuadamente el programa de control de infecciones es una medida recontra efectiva en contra del desarrollo de resistencia antimicrobiana. No hay infecciones, no hay uso de antimicrobianos. Y obviamente cuando ya ocurren las infecciones o queremos prevenirlas, usamos los antimicrobianos como preventivos profilácticos o ya ha ocurrido la infección como tratamiento. Entonces son las dos armas que se recomiendan para tener impacto sobre las infecciones hospitalarias. ¿No es cierto? Esto ya lo hemos conversado. ¿Ok? Quizás esto para recordar, ¿no? Tengo un paciente no colonizado por, por cepas resistentes, malas, etc. Entonces vivo contento, nuestra microbiota está tranquila y si hay fallas en las medidas de prevención y control de precauciones estándar, principalmente de higiene de manos, se va a colonizar por cepas malas, ¿no es cierto? Entonces, si yo no desarrolla alguna infección, ¿no?, o está colonizado y quiero descolonizarlo y uso los antimicrobianos mal por gusto, entonces lo que voy a hacer es esas cepas malas van a predominar porque mato a las susceptibles. Y cuando ocurra alguna condición que facilite el desarrollo de infecciones, obviamente las cepas resistentes van a ser las que van a causarnos problemas, ¿no?
Entonces, primero, no colonizado. No colonizado por cepas resistentes, está con nuestra microbiota normal. De pronto hay un quiebre en nuestra higiene y bichos resistentes, estando en el hospital, por ejemplo, también puede ser en la comunidad, pero estando en el hospital, ¡pum!, se suben al coche, ¿no es cierto? Y encima, por otra condición diferente a donde está el bicho colonizado, puede ser, recibo antibióticos y esos antibióticos actúan en diferentes partes del cuerpo, eliminan las cepas susceptibles, nos quedamos con las cepas resistentes, y estas cepas resistentes, dependiendo de las condiciones de huésped, si es inmunocompetente, inmunocomprometido, puede aprovecharte de las suyas y causarnos infección. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? ¿Está claro? Muy bien. Ok. Y por último, vamos a hablar sobre ya los antibióticos propiamente dicho. Y con eso estaríamos dando por culminado digamos, el ciclo de charlas que me corresponden dictarles, y ya por esa semana haremos la segunda ronda de revistas y, y los casos clínicos, etcétera, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Delegada no quiere preguntar algo o comentar algo? ¿No? Me queda claro, doctor. Perfecto. Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar sobre el uso racional de antibióticos. Entonces el uso racional de antibióticos significa el uso inteligente de antibióticos, el uso adecuado de antibióticos, o lo que se llama en castellano programa de optimización de uso de antimicrobianos, y en inglés usted lo va a encontrar como antimicrobial stewardship, ¿no es cierto? Antimicrobial stewardship. Entonces, el uso clínico de antibióticos lo tenemos, como mencionamos, como tratamiento para profilaxis, y hay que tener en cuenta que no menos de un tercio de la prescripción médica son antibióticos. Que los antibióticos en los hospitales, fíjense, en Estados Unidos, un tercio de los pacientes, más de un tercio de los pacientes hospitalizados están recibiendo antibióticos, ¿no? Y se ha visto que más del 70% no tiene evidencia de infección, o sea que los médicos lo usan como tranquilizantes, o que se van de fin de semana y lo dejan antibióticos por si acaso. En Brasil casi más del 50%, y en Perú más del 80%. En un corte los pacientes están recibiendo antibióticos y algo parecido, que sin porcentaje, sin evidencia de infección. Mal, ¿no? Mal, mal. El impacto es terrible. ¿Cuáles son las consecuencias del uso de antibióticos? La presión selectiva, es decir, mato a los susceptibles, me quedo con los resistentes. Al quedarme con los resistentes, el bicho queda más tiempo presente en el tejido, induce respuesta inmune, y esa respuesta inmune persistente, crónica, es la que va dañando los tejidos y puede llevar a la disfunción orgánica. Por eso es que hay mayor gravedad de las infecciones, ¿no? Por la persistencia del bicho. No es que sea más virulento, sino que la persistencia hace que el sistema inmune esté respondiendo. Entonces, obviamente, esta inflamación permanente, persistente, daña los órganos. Y obviamente, mayor gravedad, mayor tiempo en hospitalización, mayor demanda de los servicios de salud, y obviamente eso conlleva mayores costos. Mayores costos. ¿Cuáles son las principales causas del uso inadecuado de los antibióticos? Deficiencia en la formación técnica en los cursos de medicina,
Nadie se preocupa de los antibióticos, los pasa, los nombra. Deficiencia del recurso microbiológico, nadie se preocupa de tomar hemocultivos, de hacer pruebas, de buscar el agente infeccioso, con el cuento, ay, no hay plata, no hay tecnología, etcétera, ¿no? En parte es cierto, pero no siempre tenemos que buscar el agente infeccioso, no podemos quedarnos así, en el aire. Y obviamente la profesión de la propaganda del nuestro farmacéutico viene y le dice, doctor, qué guapo que está, qué bien vestido, etcétera. Si usted me receta mi antibiótico, yo lo mando 2 semanas a Huacho, a las buferas. Entonces, venden, que ustedes que van a vender su alma. Quieren vender su alma por estos ofrecimientos inadecuados, corruptos de la industria, ¿no? Ustedes no sean, tienen que usar los antibióticos, los antimicrobianos que se deban, ¿de acuerdo? Ustedes no venden su alma, por favor. Estrategias para uso racional de antibióticos. Hay la estrategia educativa, es la reeducativa, la persuasiva, si depende de los alumnos, o sea, si el mensaje va a ser los alumnos, o a ser los colegas, ¿no es cierto? Que dicen, no, yo ya sé todo, ya estudié, ya no quiero regresar a la universidad, todavía no me interesa, ya solamente trabajar y que me paguen. Eso tampoco es así. Uno necesita siempre refrescamiento, la medicina progresa, y que no estudia, que no se mantiene al día, ya está, ya fue, ¿no es cierto? Entonces no hay que ser así, ¿no? No hay que ser que ya fue, hay que estar siempre actualizándonos, ¿no? Entonces, en el caso de uso racional de antibióticos, también ser open mind, mente abierta, de escuchar, aprender, saber que hay gente que sabe más que uno de determinados tipos de temas, y si estamos imbuidos en eso, sobre todo hay que apoyar y ayudar y aprender, ¿no es cierto? Estrategias facilitadoras, se le da material, etcétera, estrategias ya no ayudan, pues empieza la estrategia de poder, con formularios, con restricción de uso, ya pues, manito, te digo, bueno, pero hasta acá si no quieres ayudar y quieres poner cabe, EFRE, ¿no? Entonces, ya hemos hablado también de la terapia inadecuada, la terapia adecuada, terapia óptima, ¿no? Dijimos que la terapia adecuada es la indicación adecuada del fármaco, de la dosis, del intervalo, de la vía de administración y de la duración. Cualquiera que falte es inadecuada. Cualquiera de estos puntos que falte son inadecuadas. Y la terapia óptima, ¿qué cosa dijimos? Sabemos que es una bacteremia por estafilococo aureus meticilino resistente en sangre, ¿sí? Entonces, necesito una droga, tengo varias, pero una droga y que tiene foco pulmonar. Entonces, es una bacteremia secundaria, he hecho una neumonía con bacteremia, ¿no es cierto? Tengo varios que tienen actividad contra MRSA, pero ¿cuál es la mejor? La que calza bien para esta situación, ¿no? Lo dijimos en las clases pasadas. Yo no puedo darle dactomicina porque digamos, el surfactante pulmonar lo inactiva. Vancomicina podría ser, pero tiene realmente dificultades para pulmón. Cestarolina podría ser también por el pulmón, pero la mejor droga es el linesolin, ¿no? Oxazolinona, linesolin. También podría ser cestarolina, ¿de acuerdo? Si lo tuviéramos. ¿Por qué? Una cosa es tener bacteremia primaria, otra cosa es ser bacteremia secundaria. La bacteria primaria, ¿con qué la relacionan? Con catéteres, pero también lo relacionan con translocación bacteriana intestinal. Entonces, en estos casos yo utilizaría, que tengo eso, utilizaría básicamente una droga hidrosoluble, vancomicina, daptomicina. Pero ya cuando tengo un órgano blanco asociado, y que es el punto de partida de esa bacteremia, es decir, si yo controlo el tejido infectado, la carga bacteriana en sangre va a disminuir, si es que no se ha localizado en la válvula cardíaca, se ha localizado a otro lado. Entonces, yo puedo tratar una bacteria secundaria con linesolid, con daptomicina, ¿no es cierto? Daptomicina en caso que no sea pulmón, que pueda ser piel, pero daptomicina, cestarolina, ¿no es cierto? Siempre y cuando
Hay que diferenciar las bacteriemias, ¿no es cierto? Si es primario o secundario. ¿De acuerdo? Es muy importante eso. Obviamente, si nosotros damos el antibiótico adecuado, va a morir menos. Los costos, bueno, depende, pues, ¿no? Cuánto le pone la vida al paciente. Y obviamente, si usamos adecuadamente los antibióticos, la resistencia va a ser menor, pero si no lo utilizamos adecuadamente, la resistencia va a incrementarse. Entonces, recuerden, y hablamos de resistencia antimicrobiana, problemas de salud pública, comunitaria, nosocomial, que tiene impacto en el cuidado del paciente, en las decisiones de tratamiento, en la elaboración de estas medidas hospitalarias y los costos. Por eso hay que evitar el uso irracional de los antibióticos, este uso irracional que se está dando tanto en humanos, en animales y en los alimentos, ¿no? ¿Qué hay de los antibióticos? Recuerden que los antibióticos, pocos bacilos, gran positivos, gran negativos, aerobios, anaerobios, extracelulares, intracelulares. Tenemos que saber si tenemos documentado el antibiótico y hacer una terapia bien dirigida, ¿no es cierto? Si hay sospecha por todo el análisis que hemos hecho de la clase anterior, usando los parámetros, tendremos que escoger nuestro antibiótico en base a esto también, dentro de los criterios. Si es un bicho que estamos sospechando que es extracelular o intracelular, tendrá que ser hidrosoluble, extracelular tendrá que ser liposoluble, intracelular. Algo que no habíamos mencionado es que las bacterias pueden tener productos, ¿no? Los bacilos gram-negativos se caracterizan por los lipopolisacáridos y los cocos gram-positivos por los superantígenos. Eso fue mencionado en la charla de sepsis. Es decir, ¿qué cosas son los lipopolisacáridos o los superantígenos? Son componentes efectivamente de los bacilos gram negativos y coco gram positivos respectivamente, que son las sustancias que van a despertar la respuesta inmune, ¿no? Son los mediadores inflamatorios que van a desencadenar, van a inducir que el cuerpo reaccione ante la presencia de las bacterias, sea gram positivo o gram negativo. Acá tenemos patógenos gram positivos, que pueden ser bacilos y los cocos, ¿no? Como también los bacilos gram negativos, los dividimos en aerobios y anaerobios, pero nos interesa hablar de los bacilos gram negativos aerobios, pero los dividimos en enterobacteriales y no fermentadores, ¿no? También eso hemos conversado. Los mecanismos de acción de los antibióticos. Obviamente hay antibióticos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana, como los betalactámicos, como los glicopéptidos, ¿no es cierto? Tenemos alteración de la membrana citoplasmática, tenemos la daptomicina, tenemos las polimixinas, que está la colistina ahí, tenemos la inhibición de la síntesis proteica, ¿qué cosa tenemos? Tenemos acrólidos, tenemos rifampicina, tenemos tetraciclina, tenemos aminoglicósidos, clorfenicol, ¿no es cierto? La alteración de la síntesis de ácidos nucleicos, quinolonas, ¿de acuerdo? Quinolonas. Y los antimetabolitos que tendrían el trimetropinsulfametosazol, ¿no? El cotimosazol, ¿ok? Entonces, es muy importante saber dónde actúan cada uno de los antibióticos, ¿ok? Cada uno de los antibióticos. Ahora, estos antibióticos a todos responder lo que llamamos resistencia antibiótica, ¿no? Puede ser primaria porque fue transferido de padres a hijos, ¿no es cierto? Y eso es resistencia cromosomial. Pero también hay una resistencia primaria que significa que nunca hubo exposición de esa cepa al antibiótico, sin embargo resistente. O sea, es la herencia que le dieron los padres a través de los cromosomas. Pero también hay la transmitida, es decir, hay estructuras que pueden transmitir mecanismos de resistencia genética de una bacteria resistente a una que es susceptible y le transmite los genes, ¿no? Y ahí tenemos los famosos
plásmidos, ¿no? Los plásmidos, los transposones, los integrones, todas esas estructuras que conllevan segmentos o componentes resistentes de una bacteria y que pueden ser llevadas hacia otras susceptibles. Entonces, primaria nunca fue expuesta y puede ser cromosomía de herencia o alguien se la regaló, se la llevó. Y la secundaria sí, principalmente es adquirida tras la exposición a los antibióticos, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia? Depende si son gram positivos o gram negativos. De los gram positivos, ¿qué tenemos? De los gram positivos tenemos, digamos, de dos características, a nivel de la membrana y a nivel de la producción de enzimas. Los cocos gram positivos, si ustedes imaginan un coco gram positivo, vamos a poner un círculo, una esfera, y tiene una cubierta, esa es la membrana, ¿no? Esa es la membrana. En la membrana tiene receptores. Dentro de la membrana tiene receptores. Entonces, esos receptores, por ejemplo, es un cuadradito. Y cuando ese cuadradito se convierte en un círculo, o sea, cambia de forma, cambia en su conformación espacial, la forma, o simplemente no se expresa, o sea, no hay cuadradito, cuando llegue el antibiótico que le pega a ese receptor, entonces no va a actuar. Entonces es resistencia, ¿cierto? Va a ser resistente ese antibiótico. Entonces, de estos tipos de receptores para gram positivos, sobre todo con gram positivos, tenemos las proteínas ligadoras de penicilina, ¿no? Clásicas, las famosas PDP. Ese es un mecanismo de resistencia. Y el otro mecanismo de resistencia es la producción de enzimas. Pero estas enzimas no son guardadas en el interior de la bacteria, sino la bacteria los vierte al intersticio. Entonces, esas bacterias se diluyen en el mar intersticial. Claro, tienen potencia, pero no lo que debería tener porque se diluye. No es lo mismo que estén concentraditas en la célula que las eliminan. Entonces, esas son los dos. Y ahí tenemos cuáles son las beta-lactamasas. Que hemos hablado. Y de los gram negativos, imaginemos, vamos a ver, ahí está la bacteria, ¿no? Tiene mayor cantidad de mecanismos de resistencia. Entonces, en la membrana de los bacilos gram negativos, vean, entre la capa externa y la capa interna hay un espacio que se llama el espacio periplásmico. En los gram positivos casi no existe espacio periplásmico, pero en esa membrana interna ahí están los receptores, los PDP. Entonces, igualito, su conformación espacial cambia o simplemente no se expresa y eso es un mecanismo de resistencia. También en esas superficies ven ahí como una botella de Coca-Cola, ¿no? Sin tapa y con bocas, y por eso se llaman porinas, esas se llaman, bueno, ahí dice la bomba de flujo, entonces vamos a buscar otra, ahí están las porinas a la izquierda, dice porinas. Esas porinas, ¿qué cosa va a hacer? Van a hacer que puertas de entrada para que entren los antibióticos, ¿no? También algunas son selectivas. Pero esas porinas tienen un diámetro determinado. ¿Qué pasa si el diámetro se reduce y la molécula no puede pasar o simplemente se cierra la porina, no se expresa, ¿no es cierto? Y es un mecanismo de resistencia, ¿correcto? Entonces, a nivel de membrana tenemos las porinas y a nivel de membrana también tenemos los receptores, en el caso del PDP. El otro mecanismo sería enzimático. Y aquí las enzimas se guardan en ese espacio periplásmico. Entonces, cuando atraviesa el antibiótico, la capa externa, las enzimas se les echan encima y acaban, destruyen la molécula del antibiótico. Por eso es que el mecanismo enzimático de resistencia de los gram negativos es mucho más efectivo que el de los gram positivos. Luego tenemos estas bombas de flujo que son transmembránicas, ¿no? Entonces,
Cuando ven que la concentración de antibiótico está ocurriendo, de pronto lo elimina, ¿no? Lo elimina al exterior. Entonces, bombas de flujo. Y por último, las estructuras dentro de la célula, su composición, su distribución espacial cambia, no se expresa o cambia espacialmente, entonces hay resistencia. Y eso puede ocurrir en receptores, en ribosomas, en el ácido nucleico, en otras organelas. ¿Correcto? Entonces, fíjense. Entonces, diablo, entonces yo tengo que saber, suponer, a ver qué bicho es, ¿no? Y preguntarme cuál es mi sensibilidad antimicrobiana, porque no voy a darle, tengo que saber qué droga le doy, a ver cómo es su farmacocinética, yo tengo que saber eso. ¿Dónde está el bicho en sangre? Entonces tiene que ser hidrosoluble, ¿no es cierto? Y ¿qué le doy? Un betalactámico, si es betalactámico, diablo, y tiene sepsis, entonces yo sé que es un tiempo dependiente, que debo darle infusión de 3 o 4 horas dependiendo qué tipo de antibiótico estoy hablando, ¿correcto? Entonces, le voy a dar infusión prolongada. ¿Cuántos días? Entonces tengo que hacer mi pregunta. ¿Tiene indicación del antibiótico? ¿Qué dosis? ¿Qué intervalo? ¿Qué vía voy a utilizar? ¿Cierto? Y obviamente la duración del tratamiento. Ahí están, a la izquierda, que es de los que eran positivos, pues no tiene espacio periplásmico, no tiene espacio periplásmico. En cambio, la derecha sí tiene espacio periplásmico y el de los bacilos negativos, ¿no? Bombas de flujo. De las betalactamasas, famosas enzimas que hemos hablado, ahora están de moda porque obviamente es el principal mecanismo de resistencia de los microorganismos, sobre todo bacilos gram negativos, son enzimáticos y predominan las betalactamasas, ¿no? Entonces, ahí la clasificación de Ambler, que la divide en A, B, C, D, ¿de acuerdo? A, B, C, D. Entonces, ustedes tienen que acordarse, tienen que meterse en la cabeza que eso va a funcionar contra las beta-lactámicas, ¿no es cierto? Entonces, en el grupo A hay 3 tipos de enzimas que uno tiene que recordar. Las beta-lactamasas de amplio espectro, las beta-lactamasas de espectro extendido, espectro ampliado, y la KPC, es una carbapenemasa que lleva el nombre carbapenemasa Klebsiella pneumoniae. Entonces, esos son 3 importantes. La primera quizás es la menos importante y podemos manejarla con los antibióticos, incluso orales, y adecuados. Pero la BLE, cuando yo tengo una beta-lactamasa de efecto extendido, significa que es resistente a penicilina, cefalosporina de primera o cuarta generación, y monobactámico Astrionan. Si yo tengo en mi antibiograma esas características, mi antibiótico de elección es un carbapenémico mayor, meropenem, imipenem, y también uno menor, ertapenem. Cuando yo tengo una situación de no sepsis, no shock, puedo usar ertapenem. Pero cuando yo tengo una situación de shock, ¿no es cierto? O de sepsis, yo tengo que usar carbapenémico mayor. Entonces uno dirá, diablos, pero el meropenem, son antipseudomonas aeruginosa, y si esta infección es una Escherichia coli, estoy golpeando a la pseudomonas aeruginosa que no juega en el partido y después va a desarrollar resistencia. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Una vez que sale de la sepsis, que está hemodinámicamente estable, que ya no tiene que decir, hacemos el switch y lo pasamos a ertapenem. Claro que ertapenem, ¿por qué no de arranque? Porque ertapenem tiene problemas de volumen de distribución, de depuración de creatinina, albúmina, pues hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Pero yo, de primera línea, ertapenem puede ser una BLE en vía urinaria, una BLE en partes blandas, ¿correcto? Podría ser. Entonces es muy importante. O una BLE en pulmón, o una ertapenem cuando tengamos infecciones en BLE por pulmón, pero no en sangre, no en sangre. Entonces,
Eso se llama la descalación, ¿no? Del carbapenémico mayor al menor. ¿Correcto? Entonces ya saben, de amplio espectro, pero sobre todo de BLE o de beta-lactamasa de espectro extendido y la KPC. En la B tenemos las famosas metalo-beta-lactamasas. Metalo-beta-lactamasas. Y ahí el único antibiótico que funciona de los que conocemos y con mayor efectividad, Aztreonam. Aztreonam. Entonces, en la A, recuerda que Aztreonam es resistente. La beta-lactamasa lo inactiva. En la metalo-beta-lactamasa no toca la Aztreonam. Pero la metalo-beta-lactamasa es patera de la beta-lactamasa de efecto extendido. Entonces, ¿cómo entra el Aztreonam? ¿Cómo entra el Aztreonam a atacar la metalo si la beta-lactamasas están custodiando a la metalo? Entonces, la bivactan se junta con estructuras que golpean, que eliminan las beta-lactamasas de efecto extendido. Y coge un inhibidor de beta-lactamasa de segunda generación que se llama avibactam. Entonces, avibactam con Aztreonam. Le damos esto, el avibactam se suelta, se mecha con la beta-lactamasas y el Aztreonam tiene todo el camino libre para actuar sobre las metalo-beta-lactamasas interactivas. En el Perú no tenemos, en el mundo está restringido porque está todavía en evaluación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros compramos ceftazidime y avibactam y compramos Aztreonam y lo damos. Entonces, ceftazidime y avibactam, el ceftazidime está de más, simplemente nos interesa el avibactam y lo combinamos con Aztreonam solo y combatimos la beta-lactamasa. Podría entrar las colistinas ahí, pero son tóxicas. ¿Cuánta dosis le doy? No se sabe. Luego vienen las beta-lactamasas cefalosporinasas, ¿no? Cefalosporinasas. Y ahí tenemos la AMSE, ustedes ven ahí AMSE, la más famosa, ¿no? La droga de elección, carbapenémicos mayores. Carbapenémicos mayores, y depende, en algunas ocasiones puede utilizarse el cefepime, ¿no? Cefalosporina de cuarta generación. En la D también son carbapenemasas, por lo tanto se comen mipenen, se comen todos, ¿no? Meropenem, octapenem. Pero estas oxacilinasas pueden ser sensibles a algunas cefaloporinas de tercera o cuarta generación o a una penicilina de espectro extendido como penicilina. Entonces, hay que mirar el antibiograma, hay que conversar con el microbiólogo para ver qué cosas nos dice. Entonces, fíjense, si nosotros sabemos qué tipo de beta-lactamasa es, podemos deducir los mecanismos de resistencia y ya decidir nuestro tratamiento empírico, ¿no? Nuestro tratamiento empírico. ¿Qué hemos dicho en resumen? Que no hemos terminado cuando hemos dicho resumen. Si yo tengo un paciente con shock séptico, un paciente con sepsis y no está chocado, mi primera elección fuera del hospital o dentro del hospital debería ser piperacillina tazobactam, ¿cierto? En general, o cefepime, ¿correcto? Y si está chocado, fuera dentro del hospital, carbapenémicos mayores. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente comunitario? Si yo tengo un paciente comunitario y viene con una neumonía que viene a la comunidad, mal, ¿no es cierto? Mal, ¿correcto? Chocado, trastorno sensorio. Entonces, no voy a hacer neumococo, claro, porque adquirir la comunidad, si es que no tiene factores de riesgo para otras cosas, ¿no? Entonces, diablo, toda una placa que tiene una neumonía lobar. Entonces, es una enfermedad neumocócica grave. ¿Qué le damos? Penicilina G sódica, 24 millones de unidades diarias, ¿sí? 7 a 10 días, pero el problema, pues, es cada 2 horas, 2 millones cada. ¿Dónde consigo penicilina que cada vez está más restringido? Entonces, ¿qué le doy? Ceftriaxona, ¿no es cierto? Ceftriaxona, llega bien al pulmón, obviamente atraviesa barrera hematocefálica y foco pulmonar, ¿no es cierto? Y neumococo debe ser sensible. Tengo que saber cómo está mi sensibilidad, mi resistencia de neumococo en mi localidad. Está baja, entonces ceftriaxona, ¿no? Ceftriaxona. Pero si tiene el sistema nervioso central, yo diría, duplica la dosis.
¿no es cierto? Y normalmente se da 2 gramos diarios, le damos 4. 2 gramos cada 2, ¿no es cierto? Para que atraviese la barrera hematoencefálica. Obviamente, antes de eso le meto la aguja. A ver, estoy líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Para que no tenga meningitis. Y así todo el líquido está normal, uno puede decir, ok, no necesito 4, necesito con 2. ¿No? Entonces va a chequearlo. Pero tenemos que saber bien, tenemos que saber enfocar a nuestro paciente. ¿Ya? Ok, si no terminamos antibióticos hoy día, lo vamos a terminar el martes, ¿ya? Pero el lunes hacemos revista a revista, por favor. ¿Ah? Revista, tengan lista, no me digan que no sé nada. Vamos a empezar los antibióticos con tranquilidad, vamos a ir avanzándolos con tranquilidad, no vamos a correr, tenemos tiempo suficiente para hacer las cosas. ¿De acuerdo? Todo está programado. ¿Ok? Entonces vamos a hablar primero de los betalactámicos. Y vamos a hablar de los betalactámicos y ahí nos vamos a quedar. ¿Ok? Los betalactámicos, hay 5 grupos. Las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos, los carbapenémicos y los inhibidores de beta-lactamasa, ¿no? Entonces, cuando digas, ¿qué beta-lactámicos conoces? Penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos, carbapenémicos, inhibidores de beta-lactamasa. Y de las penicilinas, ¿cuáles conoce las penicilinas? Entonces, estoy tomando penicilinas, ustedes tienen que decirle cuál, pues. Hay naturales o penicilinas, hay penicilinas resistentes, hay aminopenicilinas y hay penicilinas de espectro ampliado o antipseudomodales, ¿no es cierto? De las penicilinas naturales o penicilinas hay oral y parenteral. Y la oral es la famosa penicilina B que ya está en desuso. Y la parenteral tenemos intramuscular, que es benzatínica y procaínica, que en Perú no tenemos procaínica y tenemos la endovenosa, la penicilina, que es sólica. ¿De acuerdo? Este grupo de antibióticos, su espectro básicamente son espiroquetas y coco-gram positivos, anaerobios facultativos, como facultativos, anaerobios facultativos, anaerobios estrictos, como tenemos el Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus pyogenes, por ejemplo, ¿no? Streptococcus pyogenes. Entonces, si uno dice, diablos, si son espiroquetas, principalmente son treponemas. Y los treponemas hay 2, los sifilíticos y no sifilíticos. Me va a servir para sífilis y para las treponematoses endémicas o no sifilíticas, que ¿cuáles son? Pian, picta, sífilis endémica. ¿No es cierto? Y ahí está el uso. Ahí está el uso. ¿No es cierto? Ahí está el uso. Y en neumonía, en neumococo, ¿qué significa? Significa que yo voy a usarlo para neumonía que en la comunidad, lo voy a utilizar para bacteremias y para meningoencefalitis, porque es un neumococo, es un encapsulado, entonces ya saben cómo se comporta el neumococo. Solamente acordándose cuál es el comportamiento clínico de un encapsulado, entonces ya saben que tienen que tomar una plaquetora, que tomar hemocultivos y hacerle el estudio del sistema nervioso central, que puede ser una tomografía, una punción lumbar, siempre un de ojo, ¿no es cierto? Correcto, y obviamente la no faltable función lumbar para el estudio completo del líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Entonces, es bien importante eso. De Piógenes, ¿qué podríamos agregar además? Recuerden que en Piógenes se asocian estos cuadros cutáneos severos de la bacteria come carne que sale en los periódicos, o también se relaciona con la fiebre reumática, a lo que lo menos nefritis post-estreptocócica. Cuando hicieron el artículo de Sarna, ¿es cierto? ¿Quién hizo el artículo de Sarna, por favor? Baltasar, ¿quién lo hizo? Alguien tiene que acordarse, Dios mío, ¿quién hizo el artículo de la presentación de acarosis, de Sarna? De acarosis fue Úrsula. Hábiles, doctor. ¿Y por qué no contesta? ¿Por qué no contesta, Avilés? Sí contesté, doctor, solo No que contestó, mi audio recién estaba está desactivado. contestando después de un rato, después que habló, que ha contestado Baltasar, la delegada. Eso se ve muy mal.
Y entonces han visto que en esos cuadros se asocia a infecciones por estreptocopiógenes y causa, pues, la fiebre reumática y la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? La glomerulonefritis difusa postestreptocócica. Entonces, ese es el uso de este grupo de antibióticos. La penicilina G sódica, neumonía adquirida en la comunidad, 4 o 6 millones de unidades por 7 a 10 días. Si yo tengo una neumonía aspirativa, en mi boca tengo anaerobios tipo Prevotella, tengo dientes, tengo anaerobios. Entonces, si yo me aspiro, neumonía aspirativa por anaerobios, penicilina G sódica, 12 millones de unidades por 10 días. Entonces, en otras palabras, para que la penicilina G sódica tenga actividad contra los anaerobios, tiene que ser por lo menos 12 millones de unidades. Actinomicosis, actinomitis israelí, 18 millones diarias. Es un poco complicado, por eso la actinomicosis ahora tendemos a utilizar más tetraciclinas, doxiciclina 100 miligramos cada 12. Recuerden que hay actinomicosis facial, hay torácica, hay abdominopélvica, ¿no es cierto? Que recuerden eso. Luego pasamos a tétanos, ya no se utiliza porque empeora el tétano, ¿no es cierto? Antes se usaba penicilina para clostridio, ahora se usa el metronidazol, mejor para el clostridio total. ¿De acuerdo? Y luego para la meningocefalitis bacteriana purulenta, ¿no? Usamos la penicilina sobre todo para neumococo, ¿no? Recuerden, ¿no? Encapsulado, su secuencia de neumonía, sangre y nervioso central. Entonces el antibiótico tiene que tener las características importantes, ¿no? Entonces, obviamente, la indicación, la dosis total que debe recibir por día, el intervalo, ¿no? La vía y la duración, ¿no? Es bien, bien importante. Para la benzatínica, ¿para qué la voy a utilizar la benzatínica? Para sífilis. Y para las endémicas, bien pinta, pero la sífilis, recuerden que la sífilis tiene sus periodos, su periodo temprano, su periodo tardío. El periodo temprano tiene la sífilis primaria, secundaria y la sífilis latente temprano. El tratamiento de estas sífilis es penicilina benzatínica 2.4 millones, dosis única, intramuscular, dosis única. Si es alérgico, lo que vamos a usar es doxiciclina 100 cada 12 por 14 días. 14 días. Y el periodo tardío de la sífilis sería la sífilis latente tardía, que es más de un año, ¿no? La temprana sería menos de un año, y la tardía un año más. Y tenemos la sífilis terciaria. Entonces, en la sífilis latente tardía, ¿cómo tratamos? Penicilina benzatínica 2.4 por semana por 3 semanas. Es decir, vamos a dar total 7.2 millones de unidades. ¿Correcto? ¿Qué más? Si es alérgico, doxiciclina, tetraciclina sería 100 cada 12 por 28 días. Y para la sífilis terciaria, que generalmente ahí vemos la neurolúes, vemos afección cardíaca, afección ósea, los famosos gomas, usamos penicilina G sódica endovenosa. Endovenosa. De 16, 18 hasta 24 unidades diarias por lo menos 2 semanas, 2 a 3 semanas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es alérgico a penicilinas? Debería desensibilizarse, ¿no? La penicilina, lo cual es muy difícil, entonces podríamos intentar con ceftriaxone como 2 cada 12 casos para que atraviese barrera hematoencefálica. El neurológico sí tendría un problema en los pacientes alérgicos, ¿no? Correcto, entonces eso sería el uso. Y solamente recordar el efecto adverso más importante, ¿no es cierto? Recuerden que cuando le dan penicilinas y destruyen la espiroqueta libera una serie de sustancias, y eso produce una reacción anafiláctica. Esta reacción anafiláctica se llama Harich-Herzheimer, ¿no? Harich, J-A-R-I-S-Ch.
que acaba de ser eliminado por la Real Academia Española, ¿no? Y Hersheimer. Hersheimer significa letrea H-E-R-H-E-I, perdón, H-E-R-H-X-E-I-M-R, Hersheimer, ¿no? Es una reacción anafiláctica producto de la liberación masiva, de la destrucción masiva de las piroquetas, y obviamente eso choca con el sistema inmune y ocurre la anafilaxis, ¿no? La anafilaxis. Y esto ocurre con penicilina mesatínica, esto ocurre con penicilina sódica, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Creo que vamos a dejarlo ahí. Esta es una introducción a los antibióticos y nos vemos el día lunes. Nos vamos a ver el día lunes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Delegada, ¿alguna pregunta? ¿Está claro lo que hemos conversado? ¿Por qué paro acá? Porque el siguiente paso es cefalosporina. Cefalosporina tiene primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Y no nos va a dar tiempo para explicar en 7 minutos los 5 grupos de cefalosporina. Entonces no quiero dejarlo a medias hasta el martes. Pero sí ya hemos terminado penicilinas naturales dentro de los betalactámicos. ¿Ya? Delegada, ¿me escucha? Sí, doctor. ¿Ok? ¿No hay preguntas? Muchos convidados de piedra, ¿no? Vaca, diría que he sido claro en esto. ¿Usted ha entendido todo lo que he dicho? Doctor, buenos. ¿Ha entendido todo? Sí, sí he entendido, doctor. Ok, muy bien. Carazas, ¿ha entendido todo lo que he dicho durante la mañana? No Sí, tiene doctor, pero igual volvería a repasar y leer algunas partes que siento que todavía tendría que leer un poco más para complementar. Ok, Pero sí le no, entendí su explicación. ok, no es necesario que me haga alguna pregunta, ¿no? Considera que no es necesario que preguntar. Muy bien. Ok, doctores, entonces que tengan un Doctor, campusano, ya, dígame, campusano. doctor, hay una penicilina que es acuosa cristalina. ¿Ella doctor corresponde? ¿Es otra? ¿Ah? He visto que hay una penicilina que es acuosa cristalina, creo que le llaman así. ¿Es Ya, otra o es una de estas ya. el que Eso tenemos? se lo dejo para que el lunes me lo conteste, ¿de acuerdo? Usted va a Ya, doctor. buscarla y me va a decir, doctor, ya la encontré, se llama tal. Y yo le digo al respecto. ¿Correcto? Ok, doctor. Muy bien, entonces espero sus respuestas, su presentación. Así, ¿verdad? No necesito que me apunte, simplemente que lo comente. Y luego lo comento yo. ¿Ya? Listo, entonces, si no hay más comentarios, preguntas, nos vemos, Dios mediante, el lunes. Estudien, por favor, no vaguen. Gracias. No se vayan, que no he Gracias. pasado la lista. No se vayan, que no he pasado la lista. ¿Eh? No he pasado la lista. Tengo que bajarla, ¿ves? No se vayan, que tengo que bajarla. No se vayan, por favor. Si no, no van a...